Jim Simons fue un matemático que revolucionó el mundo de las finanzas y la inversión al utilizar modelos matemáticos y análisis de datos para predecir movimientos del mercado. Su fondo estrella, el Medallion Fund, generó una rentabilidad media anual del 40% después de comisiones durante 34 años, un rendimiento impresionante. En este vídeo te contamos la historia de Jim Simons y su metodología de inversión. Con ella consiguió resultados sin precedentes y llegó a ser increíblemente rico. Jim Simons nació el 25 de abril de 1938 en Brookline, un pueblo cerca de Boston, Massachusetts. Su familia era judía y de clase media. Desde muy joven, Jim mostró talento para las matemáticas. Después de terminar sus estudios de secundaria con muy buenas notas, ingresó en el MIT para estudiar matemáticas. En 1958, con solo 20 años, obtuvo su licenciatura. Simons se fue a la Universidad de Berkeley en California a obtener un doctorado en matemáticas. Allí fue discípulo del gran matemático Bertram Constant, cuya influencia fue decisiva para orientar la carrera profesional de Simons. En 1964, Simons empezó a trabajar en la división de investigación de las comunicaciones del Institute for Defense Analysis, una organización financiada por el gobierno de los Estados Unidos. El IDA trabajaba en proyectos secretos relacionados con la criptografía y el análisis de datos, y Simons desarrolló modelos avanzados para descifrar códigos. En ese mismo año y en plena Guerra Fría, la National Security Agency de Estados Unidos contrató a Simons para descifrar códigos utilizados por la Unión Soviética. Desde 1964 y hasta 1968, Simons también impartió clases de matemáticas en el MIT y en la Universidad de Harvard. En 1968, Simons criticó públicamente al gobierno de Estados Unidos por participar en la guerra de Vietnam y por ello el IDA decidió despedirlo tras 4 años de servicio. A continuación, Simons consiguió empleo como el director del Departamento de Matemáticas en la Stony Brook University de Nueva York. Allí se dedicó a la geometría diferencial y la teoría de sistemas dinámicos. Junto con otro matemático llamado Xing-Shen Chern, desarrolló una teoría geométrica conocida como la teoría de Chern-Simons, que hoy es un pilar fundamental de la teoría de cuerdas. Aquello consolidó a Simons como uno de los matemáticos más brillantes de su generación. En reconocimiento a su labor en el ámbito científico, la American Mathematical Society le otorgó en 1976 el premio Oswald Leben de Geometría. En la década de 1970, Simons empezó a interesarse cada vez más por las finanzas. Quería explorar las posibles aplicaciones de sus conocimientos matemáticos al mundo de la inversión. En 1978, a los 40 años, Jim Simons decidió abandonar su carrera académica y dedicarse a las finanzas con un objetivo claro: usar modelos matemáticos y análisis estadístico para conseguir rentabilidades superiores a las del mercado. Simons fundó con gran parte de su propio capital una empresa llamada Mountmetrics. Durante 4 años, Simons probó los algoritmos cuantitativos desarrollados por Mountmetrics operando en el mercado con su propio dinero. Cuando vio que su método funcionaba, Simons decidió ir más allá. En 1982 cerró Mountmetrics y fundó Renaissance Technologies, un fondo de inversión libre o hedge fund con sede en Nueva York. En un mercado donde la gran mayoría de gestores de fondos de inversión libre invertía basándose en criterios de análisis fundamental y en predicciones macroeconómicas, Renaissance Technologies fue una gran novedad. Simons reunió un equipo muy variopinto integrado por matemáticos, físicos, ingenieros y expertos en informática. Tenía un objetivo claro: desarrollar algoritmos avanzados para identificar patrones de mercado que pasaban inadvertidos para el resto de inversores. Los resultados fueron extraordinarios. El fondo de inversión estrella de Renaissance Technologies, el Medallion Fund, tuvo un retorno medio anual entre 1988 y 2022 del 70% antes de comisiones. Esto es un 40% después de comisiones durante 34 años. Esta rentabilidad supone duplicar el capital cada poco más de 2 años. El fondo opera con estrategias de trading a corto plazo basadas en la identificación de patrones ocultos en grandes volúmenes de datos y realiza miles de operaciones al día en diferentes mercados: acciones, futuros, divisas y materias primas. Renaissance Technologies siempre ha mantenido en secreto la metodología de trading exacta del Medallion Fund. Los resultados del fondo son francamente impresionantes, pero sus comisiones no lo son menos. Medallion Fund cobra un 5% anual de comisión de gestión, una cifra altísima que en la gran mayoría de fondos se comería casi toda la rentabilidad. Pero además, el fondo cobra una comisión de éxito del 40% anual sobre las ganancias. Si estás pensando en invertir en el fondo Medallion Fund,
te puedes ir olvidando. En 1993 el fondo se cerró al público y desde entonces solamente los empleados y exempleados de Renaissance Technologies y sus familias pueden invertir en él. Renaissance Technologies es hoy el fondo de inversión libre más grande del mundo. Gestiona más de 100.000 millones de dólares en activos de clientes y buena parte del patrimonio de los empleados y sus familias. Jim Simons fue pionero en las finanzas cuantitativas. En el mundillo se le conoce como Quant King, que podemos traducir como el rey de los cuantitativos. Su método de inversión se basa en el uso de modelos matemáticos avanzados y el análisis de grandes cantidades de datos. Esto lo diferenciaba de la gran mayoría de los inversores de gestión libre, que suelen basar sus decisiones en el análisis fundamental y el contexto macroeconómico. El método de inversión de Jim Simons lo llevó a ser uno de los inversores más exitosos de la historia y a construir el fondo de gestión libre más grande del mundo. Podemos resumirlo en 5 pilares. La metodología de inversión de Jim Simons se basa en el análisis de enormes cantidades de datos históricos de los mercados. Con algoritmos matemáticos avanzados se procesan estos datos en busca de patrones y correlaciones que no pueden detectarse a simple vista. A partir de estos patrones, los modelos matemáticos de Simons son capaces de predecir el comportamiento futuro de los mercados. Esto permite a Renaissance Technologies realizar gran cantidad de operaciones de trading. La operativa de Renaissance Technologies está automatizada. Desde el principio, Simons desarrolló algoritmos informáticos que se encargaran de realizar el trabajo en lugar de tener que hacerlo de forma manual. Esto tiene dos grandes ventajas para la rentabilidad del fondo. La primera es que se elimina el factor humano en la toma de decisiones. Uno de los mayores riesgos al invertir es la subjetividad del inversor y la influencia de los sesgos y las emociones. Si las decisiones las toma un algoritmo, esto no sucede. La segunda ventaja de la operativa automatizada es que se pueden analizar cantidades enormes de datos, procesados de forma muy rápida y realizar miles de operaciones al día. Esta escalabilidad permite obtener grandes rentabilidades. Si el trabajo se hiciera de forma manual, el proceso sería tan lento que quizá no sería rentable. Renaissance Technologies opera en una enorme variedad de mercados y activos, acciones, futuros, divisas y materias primas de todo el mundo. Además, sus fondos realizan miles de operaciones diarias y así reduce su dependencia de cualquier operación individual. Esta enorme diversificación permite a Renaissance Technologies tener unos resultados más estables y controlar el nivel de riesgo. El equipo de Renaissance Technologies no se dedica a invertir, de esto se encargan los algoritmos. La principal actividad de la empresa es revisar y mejorar de forma constante sus algoritmos y procesos para mantenerlos actualizados y adaptarlos a las condiciones del mercado. Gracias a ello, la compañía ha sido capaz de mantener sus extraordinarios resultados a lo largo de 4 décadas. Según comentó Jim Simons en una entrevista, las personas son el verdadero secreto del éxito de Renaissance Technologies. Su idea siempre fue juntar a personas muy inteligentes, darles una gran libertad para trabajar, crear una atmósfera donde todos pudieran hablar, proporcionar la mejor infraestructura para que trabajasen y convertir a todas esas personas en socios de la empresa. Gracias a esto y a su enfoque matemático, Renaissance Technologies es el fondo de inversión libre más exitoso del mundo. La mayoría de sus empleados no son inversores profesionales, sino ingenieros y científicos. Jim Simons no tuvo una vida fácil. Estuvo casado 2 veces y tuvo 5 hijos. En 1996, su hijo Paul, de 34 años, murió en Long Island, atropellado mientras iba en bicicleta. En 2003, su hijo Nick murió ahogado en Bali con solo 23 años. Estas tragedias personales contrastan con el enorme éxito y reconocimiento profesional que obtuvo Simons. En 2006 fue nombrado el Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. En 2009, a sus 71 años, Jim Simons decidió retirarse de la gestión activa de Renaissance Technologies. Siguió vinculado a la empresa como presidente no ejecutivo. Empezó a dedicar gran parte de su tiempo a la filantropía y también a promover la investigación científica a través de la Simons Foundation, una fundación enfocada en la investigación en matemáticas, biología y neurociencia con especial atención en el autismo. Junto a su segunda esposa, Marilyn Horris Simons, fundó la Paul Simons Foundation, una fundación que lleva el nombre de su hijo fallecido y que se dedica a financiar proyectos relacionados con la educación y la salud. En la misma línea fundó el Nick Simons Institute, dedicado a apoyar la sanidad en Nepal, donde su difunto hijo Nick había estado trabajando. Fundó también Math for America, una organización sin ánimo de lucro que promueve las matemáticas en las escuelas públicas de Estados Unidos.
Además, financió el Simons Center for Geometry and Physics, un centro en la Universidad de Stony Brook que es el referente mundial para el estudio de física teórica y geometría. Jim Simons falleció a los 86 años el 10 de mayo de 2024. Según la revista Forbes, Simons poseía una fortuna de más de 30.000 millones de dólares en la fecha de su muerte y estaba entre las 100 personas más ricas del mundo. El legado que dejó Jim Simons es de un valor incalculable. Sus contribuciones a la física teórica hacen de él uno de los matemáticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En el ámbito financiero, su pionera metodología de inversión le ha permitido conseguir rentabilidades extraordinarias durante décadas. Sin lugar a dudas, es una leyenda de la inversión por méritos propios. Los resultados de Jim Simons son poco menos que irrepetibles, pero cualquiera que conozca las bases de las finanzas personales y la inversión puede hacerse un buen patrimonio a largo plazo. En nuestros 9 emails que pueden hacerte ganar dinero te contamos cómo hacerlo. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para recibirlos gratis.